Giuseppe Morello, conocido como la Mano de Garra, fue uno de los primeros padres de la mafia que se cimentaron en Nueva York a inicios del siglo XX, del cual, tiempo después, saldría la familia Genovese, la organización criminal más antigua de la Cosa Nostra en Estados Unidos. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Giuseppe Morello nació en Corleone, Sicilia, el 2 de mayo de 1867. Su madre se volvió a casar cuando enviudó con un hombre llamado Bernardo Terranova, el cual era miembro de la mafia siciliana en Corleone. Terranova ayudaría a que Morello ingresara a los caminos de Lampa a muy temprana edad. Tiempo después, Giuseppe emigraría a los Estados Unidos en la oleada de inmigrantes que llegaban a Nueva York buscando una vida mejor, ya que Sicilia era una localidad muy pobre con pocas oportunidades. Cuando nuestro protagonista dejó su tierra natal, era sospechoso de un asesinato cometido en Corleone, además que él contaba con un círculo de falsificación de billetes, el cual fue descubierto también. A pesar de que este partió de Italia, el gobierno llevó el caso a la corte encontrándole culpable por falsificar dinero. Giuseppe, con su llegada a Norteamérica, dejaba a su espalda una condena de 6 años por este delito, pero la logró esquivar a tiempo gracias a su salida. Allí en ese país bastaba con que no participase en ninguna actividad criminal durante 3 años para que su historial quedara limpio, y así lo hizo exactamente. Durante ese lazo de tiempo, Morello con su familia malvivieron durante 3 años como yeseros, además de trabajar una temporada en el estado de Texas como parceros de algodón. Sumado a esto, probó suerte en diferentes emprendimientos hasta que adquirió una taberna en Manhattan, la cual se convertiría en su lugar de reunión para los miembros de su pandilla. En 1890, Morello, el cual era conocido como la Mano de Garra por un defecto físico en su mano derecha, fundó la pandilla de la calle 107, la cual luego evolucionaría para convertirse en la familia criminal Morello. Para Giuseppe, el vivir sin violencia y sin poder le causaba una desagradable somnolencia. Así que en 1893, con su pandilla en la ciudad de Nueva York, tomó diferentes vías criminales para aprovecharse de los más débiles, centrándose en la extorsión a los comerciantes, secuestro a otros inmigrantes y el control de la lotería italiana, extendiéndose casi exclusivamente a la pequeña Italia y al este de Harlem, ya que estos matones de la naciente Cosa Nostra americana se valían de la falta de interés policial en los barrios italianos para cometer sus crímenes. Además de sumergirse en el lucrativo negocio de la extorsión a los italianos adinerados, Morello regresó al mundo de las falsificaciones de billetes junto a sus hermanastros los Terranova. Morello apoyó su red de falsificación en otros sicilianos como Ignacio Lupo, el Lobo, el cual era un hombre de voz aguda y gestos amanerados, que se encargó de organizar las primeras actividades de blanqueo de dinero del grupo. Esos billetes falsos se trataban de imitaciones toscas de billetes de $5 americanos, pero que servían para engañar a los pequeños comerciantes, con predilección por los carniceros, los pescaderos y los que trabajaban por la noche, todos ellos poco dados a comprobar la textura del dinero. Con todo lo anterior, Morello construyó su imperio basándose en su despiadada forma de ordenar la muerte de todo aquel que osara enfrentársele. Lupo fue principal ejecutor, siendo el responsable de más de 60 asesinatos en un periodo de 10 años. Esta familia emplearía frecuentemente el sistema del asesinato del barril, donde introducían los cuerpos en grandes barriles de madera y eran lanzados al mar o dejados en una calle cualquiera. En una de las pocas fotos que se tiene registro de Morello, aparece con una chaqueta tosca, un pañuelo de cuadros y un aire rústico de inmigrante recién llegado a Nueva York. Esta imagen distaba por mucho del estereotipo mafioso de traje impoluto y camisa de cuellos prominentes. Pero lo que sí tenía Morello fue que se consagró como el padre de la primera familia de la Cosa Nostra en Estados Unidos,
Si bien la presencia de la mafia en Norteamérica se puede documentar muchos años antes de la llegada de nuestro protagonista a dicho país, hasta cuando actuó con su grupo de criminales, jamás se había visto el nivel de profesionalización ni la estructura de la familia siciliana en la Cosa Nostra. El dinero que ellos ganaban de manera ilegal era luego legitimado en negocios legales como tiendas o restaurantes de propiedad familiar, convirtiéndose en la primera organización en efectuar este tipo de lavado de dinero. Ellos también introdujeron formas de extorsionar pequeños montos de dinero cada semana de los dueños de los negocios a cambio de protección, a diferencia del robo de grandes montos que podrían hacerlos quebrar. Su banda era compuesta solo por sicilianos, desde los soldados a los capos, y los contactos que tenía se extendían desde Europa hasta Los Ángeles, creciendo año a año económicamente, hasta el punto que le elevaron al título de capo de los capos de la honorable sociedad, a pesar de que este era un cargo más simbólico que efectivo, puesto que la mafia americana todavía no era más que un conjunto de bandas repartidas por una decena de ciudades a la sombra de otros grupos criminales con mayor tradición. Aunque por este título, Giuseppe era dotado de un reconocimiento para ser a veces de árbitro y consejero en todos los temas correspondientes al crimen italoamericano. Todas las cosas iban bien para Morello y su grupo criminal, hasta que la acumulación de cadáveres atrajo la atención de la policía, salpicando de sangre a toda la red de negocios fraudulentos. Uno de los cuerpos más ruidosos fue el de Benedetto Madonia, un miembro de la banda que se encontraba señalado por cuestionar la autoridad del jefe, terminando asesinado brutalmente el 14 de abril de 1903. Una mujer de limpieza encontró el cuerpo de Madonna dentro de un barril cuando pasaba por uno de los barrios más pobres de Nueva York en ese entonces. Sin siquiera conocer la identidad de la víctima, la policía neoyorquina tardó semanas en unir las piezas y seguir el rastro hasta Giuseppe, un investigador del servicio secreto que en ese entonces estaba encargado de perseguir la falsificación de dinero, además de proteger al presidente. Terminó por poner en jaque a toda la organización criminal de nuestro protagonista. Si bien las condenas colocaron a algunos miembros menores de la banda tras las rejas, el caso colocó a Morello en el mapa de los grandes capos del país. Como lo mencioné anteriormente, el grupo de Morello estaba compuesto mayormente por sicilianos, pero además de estos, había algunos irlandeses, pero estos se encargaban únicamente de pasar los billetes falsos a los comerciantes, y cuando ellos fueron detenidos, no dudaron en colaborar con la policía para evitar penas mayores. A pesar de que prácticamente todo el grupo de los sicilianos se mantuvo hermética durante los interrogatorios sobre lo que pasaba en el negocio, además del asesinato de Madonia. La ley, al seguirle los pasos, Giuseppe decidió realizar una pequeña purga en su organización, además de reestructurarla para tener mejores resultados. En este grupo, 2 miembros de la familia Morello se convirtieron en capitanes bajo su gobierno, los cuales más adelante ganarían un gran prestigio en el bajo mundo neoyorquino. Estos eran Giuseppe Masseria y Salvatore de Aquila. Para 1907 llegó una crisis inmobiliaria a los Estados Unidos, producto de la primera recesión global de la historia, derribando a Morello y sus socios justo cuando se encontraban en la cumbre, quienes habían dedicado la mayor parte de su trabajo fraudulento a la construcción. Morello por esto tuvo que huir de la ciudad por una temporada, dándole así un corto respiro a sus aterrados acreedores, además que este volvió al lucrativo negocio de falsificar billetes, el cual para ese momento contaban con mayor detalle, permitiéndole a la garra recuperar toda su fuerza criminal. Sin embargo, llegaría a un cabo suelto con acento calabrés que traería la perdición para toda la estructura mafiosa. El nuevo negocio de la falsificación de billetes se realizaba desde una cabaña remota en un pueblo pequeño al norte de Nueva York, donde un improvisado grupo de impresores trabajaba día y noche en el más absoluto secreto. Uno de ellos se llamaba Antonio Comito y había viajado engañado junto a su amante a la cabaña. Antonio estuvo casi 2 años amenazado de muerte, siendo a su vez víctima de múltiples vejaciones. Años después de su traumática experiencia,
Un agente del servicio secreto se topó casi por casualidad con el testimonio de este calabrés e hizo todo lo posible para que declarara todo lo que sabía ante un juez. El hombre aceptó hacerlo a cambio de protección y una pequeña cifra económica. Comito presentó pruebas contra Morello, Ignacio Lupo y todos los integrantes dedicados a la falsificación. En el día del juicio, el juez dictaminó una condena de 25 años de trabajos forzados para Morello, generando que este cayera desmayado e incluso sufriera convulsiones por la impresión que le generó la condena del juez. Por otro lado, a Ignacio Lupo, el asesino más prolífico de Giuseppe, fue condenado a 30 años de prisión, pero este solo se limitó a sollozar hasta empapar un pañuelo entero con sus lágrimas. Después de pasar 10 años en la cárcel, Morello quedó en libertad y regresó a las calles de Nueva York en 1920. Descubriendo que todo había cambiado, la competencia entre familias era mayor y los beneficios que la ley seca habían abierto convertían en minucias las cifras que Morello manejó en sus mejores años. Por aquel entonces, la familia Morello se había mantenido aliado con Joe Masseria, al cual ya le llamaban el jefe. En la ausencia de Giuseppe, Masseria se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la mafia, amparando bajo su mano a alguno de los miembros de su antiguo jefe. Así que Morello, sintiendo que su tiempo de gobernar ya había pasado, y viendo que el poder de Masseria aumentó en gran manera, decidió volverse consigliere de Masseria, prosperando bajo su mando durante la época de la Prohibición. Varios años más adelante, en 1930, otra facción siciliana se estaba levantando para liderar el Lampa en Nueva York. Estos eran encabezados por un hombre llamado Salvatore Maranzano. Uno de los factores de esta rebelión era que estaban cansados del autoritarismo de Masseria y su codicia desmedida. Otras familias y gánsteres decidieron tomar el bando de Maranzano, iniciando así la mítica Guerra de Castellammare. Morello en esta guerra, gracias a su experiencia criminal, hizo de consejero de guerra de Joe, y Salvatore, conociendo las capacidades que tenía Morello, tomó la determinación de que uno de los primeros pasos para finalizar esta guerra era sacar del tablero de juego a Giuseppe debido a su peligrosidad. Maranzano solía decir que si confiaban en ganar la guerra, tenían que atrapar a Morello antes de que éste dejara de seguir su rutina cotidiana, porque en el momento que decidiera ocultarse, será muy difícil de encontrar. Así que antes de que se le diera la oportunidad de cambiar de rutina, Maranzano envió a 3 asesinos a la oficina que Giuseppe mantenía en el corazón de Harlem italiano. Cuando él entreabrió la puerta al oír las pisadas de alguien acercándose, los asesinos se percataron que la garra se encontraba acompañado de otras 2 personas y prefirieron no correr riesgos. Así que descargaron una lluvia de balas en la habitación entera. Ante esto, Morello pudo salir tambaleándose malherido de su oficina, antes de recibir 2 tiros a quemarropa que acabaron con su vida. El primer capo de capos de Estados Unidos murió finalmente el 15 de agosto de 1930, atravesado por 7 balas, vistiendo ahora sí un sombrero de fieltro y un traje impoluto. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.